Vamos a compartir pantalla entonces, hermanos. Bueno, haciendo ya los ajustes técnicos de esto, quizá a ustedes les causa un poco de, podríamos decir, sorpresa, o puede que a lo mejor no conocían el motivo de esta presentación, porque a decir verdad, el personaje que hoy día vamos a hablar es bastante poco conocido. Vamos a ver. ¿Se ve ahí, pastor? Amén. ¿Sí? Ya. Es bastante poco conocido, primeramente que nada, porque el artista de todo esto ha sido y será siempre la palabra. Pero muchas veces nosotros no tenemos conciencia tal vez de todo el esfuerzo que significó llegar a tener en nuestras manos la palabra del Señor. Y hoy día, y tomándome del mes de la Biblia, en el cual estamos hace unos pocos días atrás, a partir del 1 de septiembre, tengo el privilegio, gracias al Señor, de poder hablarles de un hombre que, a decir verdad, ha pasado de manera anónima en la historia, especialmente considerando que tiene una importancia muy relevante para la difusión de la Biblia en español. Si ustedes se fijan en el título, dice Historia de Julián Hernández. Justamente hoy día vamos a revisar, yo diría, los hitos más importantes de la historia de este pequeño hombre. Pequeño hombre, no tan solo por el hecho de ser bajo de estatura, porque la historia dice que él medía no más de 1,50 m, porque tenía una joroba, pero era pequeño también porque no tuvo la relevancia desde el punto de vista de la confección de la Biblia en español, pero sí tuvo una relevancia fundamental en la difusión de la palabra del Señor, a riesgo de su vida. Y para amenizar un poco lo que vamos a hablar hoy día y a manera de generar un ambiente para que sea mucho más fácil la percepción de esta reunión, es que yo voy a poner una música de fondo. Vamos a ver si esto me funciona. Porque a través de esta música es que vamos a tratar de ver. Ahí bien. Quiero llevarlos a la España del siglo XVI. Estamos hablando de entre el año 1500 y 1560. Esta historia justamente se desarrolla en ese espacio de tiempo. En la presentación que ustedes están viendo en este momento, surgen dos elementos. Por un lado está un título que dice La Inquisición Española. La Inquisición Española fue una institución que
tuvo un gran protagonismo desde un punto de vista negativo ante la difusión de la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que negativo? Porque fue eminentemente restrictiva. Estamos hablando de una institución que lo único que buscó desde su origen fue tratar de contener la difusión de la palabra del Señor en un idioma que no fuera el latín. Y como en ese tiempo, ustedes saben que no había el grado de escolaridad o de instrucción que tenemos en este tiempo, la palabra del Señor escrita en latín era difícilmente propagada de boca en boca a través de escritos, porque muy poca gente sabía leer y escribir. Y en ese tiempo, a través de la Inquisición española, se generó un mecanismo de mucha represión de la palabra del Señor. El sentido de todo esto era tratar que la palabra del Señor estuviera sujeta solamente a unos pocos. Y es ahí donde vamos a situar esta historia. En ese ambiente en donde había muchos que querían conocer la palabra del Señor, pero muy pocos podían tener ese conocimiento. Primero hablemos de la Inquisición española. La Inquisición española, o Tribunal del Santo Oficio, como fue conocida, fue fundado en el año 1478 por los reyes de España. No sé si ustedes recuerdan desde el punto de vista histórico a don Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando necesitó dinero para venir a lo que él llamó las Indias, pero que en realidad era América, habló con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos se hacían llamar los reyes católicos y ellos auspiciaron la aventura de Colón a las Indias, según él, pero en realidad llegó a las Américas. Esa quizá para nosotros fue una instancia de mucho descubrimiento desde el punto de vista geográfico. Llegaron los españoles a América, hubo todo un proceso de colonización, pero también existieron otros elementos que también fueron usados estos reyes católicos para actuar en la historia de la humanidad. Y uno de ellos fue justamente la instauración de este Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ahora bien, ¿qué hacía este Santo Oficio? Como dice muy bien ahí la diapositiva, era un tribunal eclesiástico. Eclesiástico significa que tenía que ver con la iglesia, y particularmente con la Iglesia Católica a través de un mentor máximo, que era el Papa. Y tenía competencia sobre los cristianos bautizados. Pero aquí hay un juego de palabras, porque si bien es cierto, dice que son solamente los cristianos bautizados, el poder de España sobre el mundo en ese tiempo hacía que todas las personas que estaban sobre su yugo o bajo su yugo tuvieran que verse obligados a creer en esta fe. Y por ende, eran obligados a bautizarse. Y en consecuencia, el Imperio Español, tanto en Europa como en las Américas, todos tenían que cumplir con esta reglamentación que era instaurada por el Tribunal Eclesiástico de la Santa Inquisición. Y ahí, como dice, al no existir libertad de culto, porque obviamente los reyes eran católicos, nadie de los territorios del Imperio Español podía tener libertad para conocer de otra fuente que no fuera la Iglesia Católica en la palabra en latín cualquier tipo de literatura. Ahora, ahí tenemos un edificio, el edificio de la Inquisición, que actualmente todavía se encuentra en pie en Madrid.
Ahora, ¿de dónde sale la base sustentatoria o ideológica de la Santa Inquisición? Se origina de una encíclica que se llama Excommunicamus, que fue proclamada por el Papa, que ahí está la foto, Don Gregorio IX. Fíjense que Don Gregorio escribió esta encíclica en el siglo XIII, pero fue tan potente desde el punto de vista de la ideología que conllevaba, que fue tomada como base para lo que vino 2 siglos después, que fue la fundación justamente del Tribunal del Santo Oficio. Y como dice ahí, la línea es considerada la base de la Inquisición. Estableció la creación de tribunales eclesiásticos. Esto significa que las personas que en cierto sentido eran culpadas de cualquier tipo de acción en contra de la fe eran llevadas a juicio. Y en ese juicio, si se encontraban sustentos para culparlo, obviamente el desenlace de esa persona era su muerte en la hoguera y eran catalogados como herejes. Ahora, mayormente esta tarea la llevaron 2 grupos dentro de lo que era la curia romana: los dominicos y los franciscanos. Ellos se encargaron de llevar adelante todos estos procesos de juicio. Ahora, en la España de finales del siglo XV, y particularmente la Corona de Castilla, se instituyó una persecución sistemática. Eso quiere decir que no solamente en la península ibérica, pensando en España, se generó todo este mover de represión, sino en cualquier territorio en donde estuviera España puesta por delante. Y mayormente la población que fue más afectada fueron los árabes, los judíos y los protestantes. Pensemos que el Tribunal del Santo Oficio se constituyó en el siglo XV, en donde ya las ideas protestantes habían aparecido. Y eso significaba que en cualquier lugar de Europa, especialmente, podían surgir algunas personas que llevaran adelante estas ideas y obviamente iban a iniciar un proceso de difusión. La Iglesia Católica trató de ponerse el parche antes de la herida, generar mecanismos que se opusieran de inmediato a tal difusión. Citado este contexto, es que empezamos a hablar de don Julián Hernández. Ahí tenemos una foto, porque obviamente lo único que queda de él son estas figuras. Era un hombre que nació en España. La historia dice que él tenía una joroba muy prominente y que por eso era muy bajo de estatura. Ahora, eso no lo limitó para interiorizarse de la palabra del Señor. Y fíjense que él tuvo conocimiento de primera mano de los primeros protestantes que para nosotros en este tiempo son los iniciadores de este movimiento, en especial Lutero y Calvino. Entonces, justamente en esta época es donde este hombre de menuda estatura, a riesgo de su propia vida, recuerden que había un tribunal eclesiástico detrás que coartaba la acción de estas personas que se alejaban de los formatos de fe que hasta ese momento estaban establecidos. Y resulta que hay un mensaje que yo creo que es muy potente. La voluntad del Señor quiso, porque ustedes saben que el Señor es el que mueve las almas, mueve los corazones de las personas para que, a pesar del riesgo que puedan tener de vida, igualmente en ese ímpetu, en ese anhelo de cumplir con el propósito del Señor, Él igualmente se hizo parte. Y tuvo una especial participación en lo que nosotros hoy día conocemos como la Biblia Reina Valera. Bueno, Julián no está claro cuándo nació, pero
debe de haber sido aproximadamente a inicios del siglo XVI. 1500, entre el 1500 y el 1510. Esas son las fechas que se dan. Era de origen manchego. Manchego significa que era de la ciudad de La Mancha, igual que el Quijote. Y ahí él nació, bueno, en un respectivo lugar ahí en Tierra de Campos, pero su vida, su crecimiento, su crianza más bien se desarrolló en Alemania. Y es ahí donde se generaron las oportunidades para que él tuviera acceso a las ideas protestantes o a las ideas de la Reforma. Porque obviamente en España no tenía lugar ese tipo de idea, pero sí la tenía en otros países de Europa como Alemania, como Suiza, como Francia e incluso Inglaterra. Y allá, como les contaba, recibió de primera mano los mensajes de Lutero y de Calvino. Y aparte de eso, el Señor quiso que él se capacitara desde el punto de vista profesional. Él aprendió a leer, aprendió a escribir, también tuvo acceso a trabajar en imprentas y también tuvo como una labor de amanuense. Amanuense significa que escribían a mano, o sea, los textos que ellos lo recibían, igual que los escribanos, a pura pluma los transcribían a otros papeles. Y también corregía ensayos. Eso significa que desde el punto de vista lingüístico también tenía un conocimiento bastante prominente, pensando en el conocimiento que tenían las personas de esa época, en donde la lectura y la escritura no era una habilidad o destreza que tuvieran muchas personas. Y aquí, fuera de Europa, es donde el Señor le dice al corazón de Julián: Julián, vuelve a España, es allá donde te necesito. Y Julián no quiso en ningún caso desoír lo que el Señor le dijo. Y cumpliendo en este caso lo que el Señor le estaba diciendo a su corazón, partió a España, a riesgo de su propia vida. Aquí tenemos, por ejemplo, a Julián arriba de una mula, porque obviamente en ese tiempo ese era el medio de transporte más utilizado, aparte de la marcha, obviamente. Pero como él tenía estas dificultades físicas, caminar le resultaba un tanto complicado. Aquí lo tenemos ya en Sevilla. Este dibujo, este croquis que ustedes ven aquí es de la ciudad de Sevilla. Él va caminando ahí y al lado de él una mula. Esta mula va a ser el principal vehículo de propagación de la palabra del Señor. Dios puso un deseo en su corazón, como dice esta diapositiva, y comenzó cautelosamente Julián a repartir en las principales ciudades y entre las personas más ilustres los libros castellanos que llevaban la palabra del Señor. ¿Por qué los más ilustres? Porque la idea es que llegaran estos textos a personas que supieran leer y escribir, para que se sirvieran de esta literatura y fueran también portavoces de ella para otras personas. Ahora, ¿cuál es la gracia de Julián desde el punto de vista? Vamos a usar una palabra que quizá no tenga mucho que ver con la escritura ni nada, pero la voy a usar igual, desde el punto de vista logístico. Él usó su inteligencia para tratar de hacer esta difusión, esta propagación de la literatura castellana, del mensaje cristiano protestante o reformado. Él se disfrazaba de arriero, se disfrazaba de mendigo. La cosa es que pasaba delante de las narices de los sacerdotes del Tribunal del Santo Oficio, y a ellos no se les pasaba ni por la cabeza que esa persona que veían tan insignificante en una mula con 2 barricas de roble iba a ser uno de los principales protagonistas de la difusión de la escritura, especialmente en el sur de España.
Aquí lo tenemos justamente nuevamente en una gráfica en donde él conversaba con las personas en su camino y ustedes ven ahí que lleva como unos cántaros. Justamente ese era el vehículo, o mejor dicho, el contenedor de esta literatura. La llevaba como en un doble fondo. Arriba como que no llevaba nada y en el doble fondo llevaba la literatura. Ahora, ¿por qué yo les digo que llevaba la literatura? Porque aquellas personas que en ese tiempo propagaban la literatura reformadora, no solamente se encargaron de traducir los escritos al castellano, sino que también, como ya estaban muy interiorizados de esta nueva fe, también se dio pie para que ellos escribieran literatura. Una de ellas tiene, tiene que ver con justamente alguien que vamos a revisar en un ratito más dentro de esta misma presentación, que se llama Juan Pineda. Y él escribió un libro que justamente fue el libro que delató a Julián. En toda Castilla y Andalucía tomaron conocimiento exacto de las nuevas doctrinas, así le llamaban en ese tiempo. Y tan grande fue, en este caso, tan grande fue el número de obras que esparció en ambos reinos. Fíjense que Julián no solamente se pegó un viaje, sino dos, tres, dicen algunos. Al menos fueron dos, pero estos barriles que llevaba de roble iban de libros y de traducciones de la escritura que en ese tiempo estaba en latín y que provenía de un formato de Biblia que era la Vulgata latina, pero los llevaba en español. Así que él al menos en dos viajes pudo difundir mucho de esto. Ahora, ¿cuál fue el modus operandi de Julián Hernández? Este título modus operandi viene justamente de la legalidad, pensando que también, bueno, estamos hablando del Tribunal de Santo Oficio. Él en su cabeza creó un plan para poder difundir esto y se tomó de dos elementos fundamentales. Primero, la idea era pasar desapercibido, no ir al choque con las autoridades eclesiásticas. Y la segunda, tener un lugar en donde pudiese resguardar la literatura que él llevaba y traía. Y fíjense que, aunque parezca extraño, el lugar en donde él almacenaba esta literatura era una abadía católica. Y lo extraño de esto es que era la abadía de San Isidoro en ese tiempo, en donde habían obviamente varios curas en formación y otros curas que se encargaban de meditar de la palabra y de enseñarle a los aprendices para que después fueran ellos sacerdotes y llevaran el mensaje tal cual les fue enseñado. Pero en ese lugar habían dos personas muy importantes para nosotros desde el punto de vista bíblico, pero no bíblico como el mensaje de la Biblia, sino de la escritura de la Biblia en castellano. En esa abadía estaba don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. Ellos dos eran postulantes a ser sacerdotes católicos. Fíjense usted lo maravilloso, lo fantástico, lo impresionante que fue el plan del Señor para difundir su palabra en el idioma nuestro. Se metió en las patas de los caballos, ahí en la abadía de San Isidoro. Ahí habían más de 20 sacerdotes. Todos esos sacerdotes, al leer la Biblia en idioma castellano, se dieron cuenta de los errores que tenía la fe católica. Y en un momento, casi todos abandonaron la abadía con la idea de seguir propagando el mensaje que venía en esta nueva Biblia traducida. Bueno, aquí tenemos entonces, ya datando un poco los años, en 1557 y en dos grandes toneles
escondió Julianillo. Como era tan pequeño, también le decían Julianillo, las obras del doctor Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda fue un ilustre en ese tiempo, era gente que era muy preparada, manejaba bastantes idiomas, era preparado especialmente en griego y en hebreo, y eso le posibilitó trabajar la traducción tomándose de dos fuentes predominantes. Una era la Vulgata Latina, pero además se tomó de los escritos originales, escritos en hebreo y en griego. Así que lo que hizo Juan Pérez de Pineda es recoger de primera fuente lo que decían estos escritos y traducirlos al castellano. Entonces, el mensaje era sumamente, podríamos decir, poco contaminado. O sea, como eran tipos tan preparados, porque Juan Pérez de Pineda no solamente era un aristocrático, sino también fue profesor universitario en algunas universidades en Europa muy connotadas de aquel entonces, y tenía especial interés en hacer llegar la Biblia en castellano al pueblo hispanoparlante. Y resulta que como en España no lo podía hacer, lo tuvo que hacer en Frankfurt y también en Alemania y también en Suiza. Entonces, ¿cuál fue el papel que tenía en este juego tan osado? Julián repartió por toda España, no solamente en el sur de España, en toda España, hasta Sevilla, que está en el sur, sin que nadie se percatara de su paso. Los engañó totalmente. Y los libros restantes, como les contaba yo hace un momento atrás, fueron depositados en el monasterio de San Isidoro. Y bueno, ahí está la mula nuevamente y la forma en que él repartió esta literatura. Y ahí está la que hasta el día de hoy se encuentra en pie, el monasterio de San Isidoro, donde, como les digo, estuvo don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. En este monasterio es donde escondieron literatura protestante. Fíjense que fue tal la admiración, aquí yo lo puse porque pienso que es un elemento importante, fue tal la admiración que tuvo don Casiodoro de Reina por Julianillo que escribió lo siguiente, dijo: el doctor Juan Pérez, que es el que tradujo, de pía memoria, en este caso, o sea, que es memorable. Recuerden que esto está escrito en español antiguo. Imprimió en el año de 1556 el Nuevo Testamento, y un Julián Hernández, movido con el celo de hacer bien a su nación, llevó muchos de estos testamentos y los distribuyó en Sevilla durante el año de 1557. Así que, como les digo, Julián era admirado por su valentía. Ahora, hace un ratito atrás yo les comentaba que no solamente iba el Nuevo Testamento en estas barricas, sino también literatura. Y fue justamente un libro, La imagen del anticristo, así se llamaba, escrito por don Juan Pérez de Pineda, el que posibilitó que fuera delatado Julianillo. La historia cuenta que él tenía una nómina de personas a las cuales tenía que entregar esta literatura, tanto el Nuevo Testamento como estos libros. Y hubo un error en la persona que estaba inscrita en la lista. Le entregó esta literatura y esa persona era católica. Y fue justamente ella quien delató a Julián Hernández. Comunicó al Santo Oficio que había una persona, le dio las características, había una persona que estaba difundiendo palabra que no era legalizada por el Santo Oficio. Y ahí empezó una gran persecución.
La historia dice que solamente en las inmediaciones del monasterio y en Sevilla propiamente tal, el Tribunal del Santo Oficio detuvo a más de 800 personas acusándolas de herejes. Tenemos que recordar que para ese entonces, al igual que lo que en muchos países, o quizá algunos países vemos en este tiempo, para que estos hombres dijeran verdades que no querían decir de buena forma, se usaban algunos mecanismos como la tortura, tanto física como mental, las golpizas, e incluso a ellos los castigaban con ausencia de alimento, no les daban ni alimento ni agua. La idea era hacerlos abdicar de su fe y además delatar a todos los que conformaban la red de contactos y de difusión que estaban detrás de todos estos textos. Pero, bueno, ahí tenemos una gráfica en donde están los sacerdotes, y ahí tenemos a Julianillo que tenía en una caja literatura. Esa era la caja que guardaba en el monasterio. Entonces dice ahí que Julianillo continuó con su labor a pesar de aumentar el riesgo. La primera pieza de la historia, especialmente cuando a él ya lo pillan, por decirlo de alguna forma en buen chileno, fue este error en cuanto a la persona que tenía que recibir la literatura. Pero el segundo error, o mejor dicho, la segunda circunstancia que hizo que el tribunal ya detectara dónde estaba Julián, tuvo que ver con su mula. ¿Y por qué con su mula? Este animal perdió una herradura mientras él transitaba por los montes, difundiendo y llevando esta literatura. Y él se vio obligado a llevar a la mula al herrero. Y el herrero se dio cuenta de quién él era. Y obviamente, mientras la mula no tuviera su herradura, él no podía salir de ese lugar. Él delató el lugar en donde estaba Julián. Y ahí llegaron los sacerdotes del Santo Oficio. Y obviamente lo capturaron. La historia dice que él fue capturado en el año de 1557. Tuvo 3 años de proceso, en donde, como les comentaba, había tortura, tanto mental como física, pero uno de los elementos que más llamó la atención de los sacerdotes que estaban detrás de esto era que él en ningún caso y durante esos 3 años nunca delató a nadie que pudiera estar relacionado con la difusión de estos textos, ni desde dónde salieron, ni hacia quién iban. O sea, él se encargó no solamente de difundir esta literatura, sino de proteger a toda la red que estaba detrás. Fue condenado por herejía y blasfemia en contra de la Iglesia Católica. También hay otro título que se le dio, dogmatizante, un título que suena un tanto intimidador, porque significa que él estaba introduciendo nuevas ideas, y esas nuevas ideas obviamente eran en contra de lo que ya estaba establecido. Y luego de esos 3 años, un 22 de diciembre del año de 1560, fue condenado a la hoguera. Tenemos que pensar que este hombre, a riesgo de su vida, hizo todo lo que hemos relatado de manera muy resumida. Incluso, yo me recuerdo, ahora se me viene a la memoria, no sé si ustedes recuerdan el pasaje en donde los apóstoles estaban presos y se ponían a orar o a cantar alabanzas. Bueno, Julianillo hizo más o menos algo parecido, pero en vez de orar o cantar alabanzas, recitaban una copla. Y la copla que recitaba es justamente la que ven ustedes ahí escritas. Vencidos van los frailes, vencidos van.
corridos van los lobos, corridos van. Cada vez que él era sometido a un interrogatorio, que fueron muchos durante este proceso de 3 años, cada vez que lo sacaban de esa sala de interrogatorio, él iba diciendo esto. Era una forma también de estimularse anímicamente para no decaer, pero también para demostrarle a todos estos sacerdotes lo firme de sus convicciones. La historia dice que ningún hombre hasta ese entonces había sido tan firme en cuanto a sus ideas. Y ese era también el empeño que tenían los sacerdotes para hacerle cambiar de parecer. Era como que, chuta, ¿cómo no le vamos a doblar la mano a este tipo si es tan insignificante? Pero él firme, y yo creo que, claro, la valentía que tenía puesta por el Santo Espíritu del Señor en su corazón, le hacía incluso obviar todo el sufrimiento que había detrás, con el solo fin de conseguir el anhelo de su corazón, transmitir el mensaje del Señor. Bueno, esta ya es tal vez la última diapositiva, pero quisiera antes de pasar, o mejor dicho, de poner algunas preguntas para que podamos conversar respecto de esto. Yo creo que la historia de la difusión de la Biblia es algo que todos nosotros debiésemos tener algo de conocimiento. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque detrás de una Biblia no solamente hay muerte de mártires en la época de post Jesucristo, sino que también hay mártires que se encargaron de llevar el mensaje de la Escritura en los idiomas nativos de cada país o de cada lengua. Y esta proeza, por decirlo de alguna manera, en la gran mayoría de los casos, los llevó a la muerte. Si nos fijamos particularmente en España, fueron miles las personas que, habiendo sido capturadas por esta fe protestante, fueron muertos. Fijémonos que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición tuvo aproximadamente 400 años de desarrollo. Eso quiere decir que 4 siglos la Iglesia Católica, especialmente a través de los reyes de España, impusieron estas ideas, no tan solo en Europa, sino también en América, incluso en reinos. Y vamos a hablar de reinos porque en ese tiempo la figura del reino era lo que estaba más en boga desde el punto de vista administrativo en el gobierno de un territorio. Se encargaron muchas veces de difundir algunas ideas para que fueran inculpadas algunas personas en otros reinos. Les cuento, por ejemplo, que don Casiodoro de Reina llevó hasta Inglaterra y en Londres, en donde se supone la estructura de reinado no tenía nada que ver con el mundo católico, hasta allá llegaron unas acusaciones en donde se le dijo que él había practicado la sodomía. Fue tal el impacto que generó esto en este caso en Casiodoro, que Casiodoro tuvo que huir de Inglaterra, o mejor dicho, de Londres. Entonces, por eso les digo, las redes de la Inquisición no solamente estaban dispuestas en los territorios gobernados por los reyes de España, sino que en todo el mundo. Y lo otro también importante aquí es que también estaba el mundo judío de por medio. Y el mundo judío en ese tiempo fue muy castigado. Yo les quisiera también contar que en ese tiempo y producto también de la diáspora del mundo judío desde Israel, llegaron muchos judíos a España. Y los reyes de España, como una condición para que estas personas se mantuvieran en España,
les dijo que ellos tenían que renunciar a su fe y convertirse en católicos. Y no tan solo convertirse en católicos, sino que también cambiar sus apellidos. Lo que pasó aquí fue que se generó un grupo que se llaman hasta hoy día los judíos sefardíes. Y todos aquellos, incluso aquellos de nosotros, cuya terminación de apellido termine en EZ, descendemos de aquellos judíos sefardíes que fueron obligados a cambiar sus apellidos para poder vivir en el Reino de España. Ahí están los González, los Pérez y todos aquellos que terminan sus apellidos en EZ. Y EZ significa, o mejor dicho, es una señal que tiene que ver con el monte de Sión. Por eso es que ellos pidieron que en sus apellidos al menos quedara una marca de su origen judío. Entonces, si nos situamos en esa época, claro está que el mundo tenía una ideología predominante, que era la ideología cristiano-católica. Pero esa ideología predominante también se encargó de que todas aquellas ideologías que fueran diferentes, como en este caso la protestante, también tuvieran un freno, fueran coartadas la difusión, el conocimiento de todo esto. Y resulta entonces que, considerando aquello, tenemos que pensar entonces, aún más valiente resulta la proeza de Julián Hernández, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera y de todos aquellos que se encargaron de promover estas nuevas ideas. En el mes de la Biblia, por lo general, hablamos mucho de la Biblia y eso está bien, pero tampoco se nos deben de olvidar estas personas que fueron reales, que existieron y que estuvieron detrás de lo que nosotros hoy día tenemos tan a la mano, la Biblia Reina Valera. Bueno, yo quiero agradecer, al Señor primeramente que nada por esta oportunidad, pero como en mi estilo quisiera abrir los micrófonos para que ustedes pudiesen opinar respecto de esto. Creo, yo hice una pequeña encuesta, que muy pocos o quizá nadie conocía de don Julián Hernández. Y espero que a contar de este día, al menos las personas que pudiesen conectarse, los hermanos que pudieron conectarse, puedan conocer un poquito más de este personaje, menudo de estatura, insignificante quizá, pero valiente en el Señor para propagar las ideas de la reforma. Mi primera pregunta, y aquí abro los micrófonos, ¿qué opinión les merece la persona de Julián Hernández, ahora que saben un poquito más de él? Buenas noches, hermano. Quisiera, ¿puedo hablar, cierto? Por supuesto, por supuesto. Ya, que era una persona que fue el protagonista de la difusión de las escrituras y fue una persona muy astuta, muy inteligente, de la cual se presentó como una persona muy humilde y pudo llegar a todas partes, de la cual con la ayuda de don Juan Pérez Piñera, que le tradujo todo en castellano, pudo difundir la Biblia como para muchos países, como en especial el castellano, que nosotros realmente no lo tenemos ahora. Fue una persona brillante, don Julián Hernández, y una persona que luchó para dar a conocer la verdad de las escrituras, porque realmente antes solamente hacían las misas en latín, entonces uno no sabía qué era lo que decía el sacerdote. Exacto. Así que, claro, así que yo realmente quedé, pero muy maravillada de don Julián Hernández por que nuestro Señor le dio la sabiduría para poder hacer la traducción de
y buscar las personas indicadas como para dar a conocer en castellano y en otras lenguas las escrituras sagradas de nuestro Señor. Eso era. Amén, Gracias, hermano. Muchas gracias bendiciones. por tu aporte. No sé si alguien más quisiera aportar. No sé si alguien me puede decir si lo conocían o no, porque en realidad, bueno, yo Hermano, me llevé una sorpresa cuando me encontré con la historia de él, porque también me era totalmente desconocido. hermano, ¿Ven? amén. ¿Me escuchan, no? Sí, hermano, lo escucho. Estoy sorprendido, la verdad, las cosas que estoy sorprendido. No conocía de Julián Hernández, así que hoy por hoy me voy a preocupar de quién realmente nos tradujo la Reina Valera. Muy bonita la enseñanza, muy bonita la exposición, hermano. Que el Señor le bendiga ricamente en sabiduría y en Gracias, entendimiento hermano. para poder ir entendiendo más nosotros. Amén. Ahora, bueno, ahí ya está en pantalla la segunda pregunta. O sea, más que pregunta, sino que un tema para que podamos comentar. Julián encontró la muerte en su labor, pero ¿cuáles fueron, a juicio de ustedes, las consecuencias de lo que hizo? Porque tenemos que entender que él, yo creo por su mente, nunca sospechó lo que iba a venir después. O sea, tenemos que pensar que nosotros en Chile, un país que está tan distante de España, en este tiempo nosotros tenemos nuestra Biblia, yo creo que en la gran mayoría de los hogares, Reina Valera. Pero él quizás nunca pensó que aquellos primeros pasos de difusión iban a generar un efecto tan gigantesco. No sé si ustedes quieren dar su opinión respecto de este segundo tema. Hermano, creo que el propósito de Dios era de que todos conociéramos el Evangelio de una u otra manera. O sea, si Dios permitió que Julián Hernández traduciera la Biblia al castellano, era un propósito y en consecuencia de la muerte de él, es por lo mismo. O sea, él cumplió una labor muy especial para que nosotros pudiésemos poder entender y leer y a través de ello encontrar también nuestra salvación en cuanto a la traducción misma y así poder conocer quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, hermano. Claro, usted tiene toda la razón. O sea, pensemos, por ejemplo, en la antigüedad, una vez que murió Jesucristo y luego resucitó, apareció un Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Y él se encargó de viajar y de llevar el mensaje. Pero este mismo modelo de ir a otros lugares, de difundir la palabra, también fue rescatado por personas con mucha posterioridad en el tiempo. Y uno de ellos fue Julián Hernández. Hay muchos otros, no solamente él, hay muchos otros que también se encargaron de esto. Porque debemos de considerar, y yo también se los comenté en esta historia, que ellos fueron perseguidos, no tan solo en España, sino también en toda Europa. Pero en esta persecución fue que en cada lugar que visitaron fueron dejando literatura. Y la idea es que ahí otros prendieron de esto. Y la idea, justamente, a lo mejor considerando que fue una persecución, generó un resultado muy positivo desde el punto de vista de la propagación de esta nueva fe, como le llamaban ellos. Ahora, tenemos que entender que también este fue un golpe bajo, en esa época particularmente, a la Iglesia Católica, porque la Iglesia tenía mucha predominancia en ese tiempo, pero como un organismo de mucho poder sobre las personas, poder incluso desde lo legal, y es por eso que se levantaron estos tribunales. Pero al momento de surgir esta idea desde Lutero, desde Calvino,
desde Melanchthon y desde muchos otros protestantes famosos, este golpe bajo generó también un quiebre en lo que mucho del mundo católico de aquel entonces pensaba. Nos tenemos que dar cuenta que muchas de las personas que difundieron luego de Julián las ideas protestantes eran justamente sacerdotes. Eso significó que la iglesia vio diezmada en cierta parte todos aquellos fieles que ya se habían consagrado. Y ese era el temor también de la iglesia católica, perder fieles. Pero la pérdida fue muy grande para ellos, porque justamente eran personas consagradas a la iglesia católica. Y fueron los encargados en este caso, de difundir la palabra. Fíjense que cuando yo investigaba respecto del monasterio de San Isidoro, ahí habían cerca de 40 personas, entre personas que le servían a los sacerdotes y sacerdotes. Y resulta que cuando llegaban a estos textos, ellos se encargaron de leer esto y como que, no sé, fue como un impacto para sus mentes desde el punto de vista espiritual. Y cuando el Tribunal del Santo Oficio se da cuenta de que esta literatura está en ese monasterio, todos arrancan. La historia dice que quedaron 5 personas en ese monasterio. El resto todo arrancó a distintos lugares de Europa. Pero no se fueron solamente por miedo y a quedarse callados, no. Llevaron la literatura protestante para que continuara el tránsito de este mensaje por otros lugares del viejo continente. Así que bueno, yo creo particularmente a mí bueno, en general la Biblia para mí es un libro maravilloso, pero junto con el mensaje que conlleva, también debemos de considerar los mártires de la antigüedad, aquellos que murieron a manos de Nerón, de Calígula, de tantos emperadores romanos, pero también los mártires que estuvieron quizá más cercanos en el tiempo, hace tan solo 500 años, si no es tanto tampoco. Y ellos también ofrendaron sus vidas para que tuviéramos en nuestras manos una Biblia en español. Bueno, mis hermanos, yo agradezco la atención que ustedes me han prestado y confío en el Señor que esto de lo que hemos hablado en esta tarde-noche, bueno, sea también un momento de reflexión. Yo a veces, ¿saben? Particularmente yo veo una Biblia Reina Valera y a veces pienso en Julián, pienso en Juan Pérez de Pineda, pienso en Casiodoro de Reina, pienso en Cipriano de Valera y me doy cuenta que fueron tan valientes, de verdad que fueron valientes. Y de la forma en que ellos renunciaron incluso a sus riquezas, porque en una de las diapositivas yo les comenté que estas personas eran ilustres, aristocráticas, muchas de ellas, y sus fortunas las dejaron para continuar la obra de la impresión de la Biblia. Era tanto el amor que le tenían a la palabra y a su difusión que renunciaron incluso a sus bienes económicos. Así que bueno, quizás sea una lección para nosotros también, porque aquel esfuerzo que en ese tiempo tuvieron estas personas, bueno, en este tiempo también nos sirve para poder todos los días, esperemos, poder leer este mensaje, que si no hubiese sido por ello, tal vez habría sido mucho más difícil que nos llegara a nuestras manos. Así que muy agradecido, Pastor Luis, estoy listo. Yo soy muy bueno para hablar.